En julio de 2011, un nuevo subreddit con un nombre extraño aparece, A858 seguido por una larga combinación de números y letras. Su nombre es una secuencia hexadecimal de 16 caracteres, un código sin explicación. Desde el primer día, un usuario con el mismo nombre publica una larga cadena de caracteres, de 64, 128 o incluso 256 dígitos. Ningún título, ninguna imagen, ninguna interacción, solo bloques de datos. Nadie los comenta, nadie los comparte, nadie parece verlos. Durante casi un año, el subreddit existió como un rincón abandonado de Reddit, completamente aislado. No tenía moderadores visibles, no tenía reglas, no tenía nada más que números, letras y una constancia inquietante. Pero todo cambió cuando alguien hizo la primera pregunta. Y de pronto lo que parecía un rincón muerto de Reddit dejó de ser invisible. Comenzaron a llegar criptógrafos, programadores, expertos en seguridad, se crearon foros, servidores, documentos colaborativos. Durante más de 5 años, A858 fue uno de los enigmas más complejos, extraños y profundos jamás vistos en Internet. Hasta hoy, hay preguntas sin respuesta, hay mensajes sin descifrar, y hay una comunidad que sigue buscando. Este es el misterio de A858. Era evidente que no se trataba de spam ni de errores. Había una intención detrás de cada bloque publicado, había un patrón, una estructura, secuencias diseñadas para ocultar algo. Y en 2012, cuando un usuario de Reddit publicó una pregunta en un foro, otros usuarios empezaron a observar este rincón oscuro. Nadie sabe cómo interpretar aquel extraño subreddit lleno de mensajes, solo querían entenderlo. ¿Qué significaban esas cadenas? ¿Eran código? ¿Una broma? La publicación no recibió respuesta de A858, pero eso ya no importaba. Lo que sí logró fue captar la atención. Inicialmente, el creador mantuvo el subreddit privado, solo se permitía la entrada a quienes demostraban conocimientos técnicos en programación o criptografía, un club selecto para quienes eran considerados dignos. Sin embargo, la curiosidad del público general dio lugar a un subreddit paralelo, Solving A858, resolviendo A858, un subreddit creado para resolver lo que hasta ese momento parecía imposible. Rápidamente, entusiastas, estudiantes de informática, criptógrafos aficionados y todo un grupo de personas motivadas para descifrar el código se reúnen en este nuevo subreddit. Poco a poco, ese grupo va creciendo. Gracias al impacto de Solving A858, el subreddit original se abre al público. Ahora, cualquiera podía unirse, cualquiera podía aportar ideas. El subreddit pasó de ser un rincón hermético a convertirse en una comunidad con miles de usuarios activos. Uno de los primeros en descifrar uno de esos mensajes fue el usuario Fraglet. Fraglet logró transformar una cadena hexadecimal en algo inesperado, una imagen hecha en arte ASCII. Representaba el monumento de Stonehenge. El hallazgo por sí solo ya era impresionante, pero lo que lo hacía aún más inquietante era su contexto. Días antes, otro usuario había bromeado comparando el subreddit con el Stonehenge original, un conjunto artificial cuidadosamente construido, pero cuyo propósito seguía siendo un misterio. Y entonces apareció ese dibujo. Una respuesta clara y deliberada, como si A858 estuviera escuchando y respondiendo. Ese momento cambió la percepción del caso. Ya no era solo un bot generando código, había alguien o algo detrás, observando, interactuando. Pero este no fue el único mensaje revelador. Poco tiempo después, otro post fue descifrado. Esta vez contenía una cadena que resultó ser un archivo GIF de Sarah Palin, exgobernadora de Alaska y figura política en Estados Unidos. ¿Era una crítica? ¿Un chiste? ¿Una provocación? Estos éxitos alimentaron el entusiasmo de la comunidad, porque demostraban que era posible, que con suficiente paciencia, herramientas y colaboración se podía descifrar el misterio. A partir de entonces, la comunidad decidió organizarse mejor. Comenzaron a documentar los casos resueltos en un wiki colaborativo. Cada victoria, por pequeña que fuera, quedaba registrada. Y pronto consiguieron descifrar más mensajes. Uno de ellos contenía una cita literaria. Era un fragmento del libro Actions and Passions de Max Lerner. No confundas tus intereses creados con la ética. No identifiques a los enemigos de tus privilegios con los enemigos de la humanidad. Otro reveló una sopa de letras dentro del código que al final se traducía en este mensaje. Hacemos rompecabezas demasiado difíciles para cerebros diminutos. Necesitamos seres humanos inteligentes con grandes cerebros para obtener grandes éxitos. Tal vez un usuario dedicado, inteligente e incansable descubra el verdadero secreto de A858. Algunos incluso mostraban citas de John F. Kennedy o mensajes sobre la exploración espacial. Cada post podía ser cualquier cosa, un poema, una imagen, una ecuación, un insulto, o simplemente nada. Esa era la verdadera tensión, el hecho de no saber qué había detrás. A medida que la experiencia del grupo aumentaba, algunos miembros comenzaron a notar patrones. Los moderadores llegaron a la conclusión de que ciertos mensajes habían sido publicados a propósito para ser resueltos.
Era como si el creador quisiera dejar migas de pan, pequeñas pistas, para que la comunidad supiera que iban en la dirección correcta. Aún así, en términos numéricos, los resultados eran desalentadores. Para 2014 se estimaba que solo unos pocos mensajes de los miles habían sido completamente descifrados. La inmensa mayoría seguía envuelta en capas de codificación desconocidas, en simples datos aleatorios sin ningún valor. Durante los próximos años, el misterio de A858 no paró de crecer. Gracias a la popularidad, más usuarios lograron descodificar algunos de estos mensajes. Por ejemplo, un mensaje de Feliz Navidad publicado el 23 de diciembre de 2012, otro deseando un feliz año nuevo, o incluso uno que decía No to SOPA, haciendo referencia a la ley estadounidense Stop Online Piracy Act, una ley que luchaba contra el plagio y la falsificación en línea. Pero A858 nunca salía de las sombras para hablar con sus fans, hasta que un día un usuario le ofreció Gold Reddit, la moneda de la plataforma. En respuesta, A858 publicó un mensaje codificado en MD5, un método de hash criptográfico bastante simple. El mensaje decía las palabras Gold Thank You, oro, gracias. Y el Día de los Inocentes, A858 decidió participar. Publicó una serie de mensajes breves, todos con 16 caracteres hexadecimales, lanzados en intervalos regulares. Al principio, nadie los conectó con nada. Más tarde se supo que uno de esos posts estaba vinculado directamente a la broma masiva que se había organizado ese día en el subreddit r/pix. A858 ya no solo observaba, jugaba. Estos eventos mostraron que realmente había intención, que A858, o el grupo detrás de él, se adaptaba al entorno, a los tiempos, a los momentos clave. Era una entidad que podía responder. Técnicamente también hubo avances. Investigadores comenzaron a notar un patrón en la forma en que se publicaban los mensajes. Cada publicación de A858 contenía un título compuesto por la fecha exacta en este formato, año, mes, día, hora, minuto, seguido por una larga cadena de caracteres hexadecimales. Este sistema utiliza los números del 0 al 9, así como las letras de la A a la F. Además, los intervalos entre publicaciones no eran del todo aleatorios. A veces pasaban exactamente 4 horas, o 6, o 24. Aquello sugería automatización. Y no solo eso, también se detectaron cambios periódicos en esos intervalos, como si alguien estuviera programando la máquina. Mientras tanto, el subreddit Solving A858 seguía creciendo. Cada nuevo post traía nuevas teorías, nuevas herramientas, nuevos intentos. Fraglet, junto a otro usuario, creó un sistema de autoanálisis que escaneaba automáticamente cada nuevo mensaje. Probaba conversaciones básicas, hexadecimal a texto, ASCII, base 64, buscaba patrones repetidos, palabras escondidas, firmas. Otros se unieron con recursos más sofisticados. Se usó CryptTool, se probaron algoritmos de cifrado conocidos, se compartieron scripts personalizados en Python. Algunos incluso aplicaron técnicas de análisis estadístico sobre los bloques. Pero pronto los usuarios notaron que tan pronto como otros foros o artículos en internet mencionaban la existencia de A858, todo el subreddit se volvía privado casi automáticamente. Y no es algo que sucedió una sola vez. Entre 2011 y 2015, el sitio se volvió privado unas 10 veces. A menudo los mensajes antiguos se eliminaban. Para el cuarto aniversario oficial de este subreddit, el 28 de enero de 2015, A858 publica un pastel de cumpleaños en formato ASCII, codificado una vez más en hexadecimal. En el pastel se encontraban las letras de A858 y una secuencia de 17 letras justo en el medio del dibujo. Se supuso que significaba feliz cumpleaños. Se probaron todos los métodos posibles para respaldar la teoría, pero nunca se pudo confirmar. En este punto las teorías estaban volando por todo internet. Tanto es así que se crea un tercer subreddit, esta vez para listar y compartir todas las hipótesis sobre el tema. La gente primero pensó que era obra de un bot completamente programado, pero la interacción de A858 descartó rápidamente esta opción. Otros empezaron a ver similitudes con Cicada 3301. El objetivo era encontrar personas muy inteligentes y reclutarlas. Y tal vez los dos compartían el mismo objetivo, una campaña de reclutamiento. Pero a diferencia de Cicada 3301, A858 era mucho más difícil. La mayoría de los mensajes eran prácticamente imposibles de desencriptar. No había un único método para descifrar todos los mensajes, parecía que realmente necesitabas una clave para poder leerlos. Sin embargo, algunos eran relativamente sencillos. Un ejemplo era la codificación base 64, una codificación informática que utiliza 64 caracteres para codificar cualquier archivo binario con texto. O el código César, que funciona desplazando el alfabeto un número determinado de lugares. Es por eso que la comunidad empezó a dividirse entre los que aún creían que todo tenía solución y los que pensaban que solo una parte estaba diseñada para ser resuelta. Fuera lo que fuera, nadie pensaba rendirse todavía. En agosto de 2015, los usuarios notan algo nuevo. Por primera vez en años, el silencio es interrumpido. No por la comunidad, no por teorías, por A858. Un conjunto de mensajes aparece, diferentes, ligeramente más cortos,
Codificados, como siempre, pero esta vez algo en ellos puede ser interpretado. No son simples cadenas, son respuestas. Alguien estaba colocando cadenas hexadecimales en el subreddit Solving A858, que coincidían con las del foro original. Gracias a esto, los usuarios descubrieron que el creador estaba haciendo un AMA, Ask Me Anything, una sesión de preguntas y respuestas como tantas otras en Reddit. Pero esta, como todo lo que envolvía el proyecto, no era normal. No había texto plano, no había palabras visibles, cada respuesta venía cifrada. Los moderadores crean rápidamente un script que automatiza el proceso de descifrado, lo que permite a los usuarios hacer preguntas e interactuar con el creador de A858 por primera vez. En total, A858 respondió más de 120 preguntas, pero estas fueron las más importantes. ¿Cuál es el propósito de todo esto? No podemos revelar el propósito. A858 terminará cuando el propósito sea revelado o descubierto. ¿Quién lo dirige? El grupo A858. ¿Estamos perdiendo el tiempo intentando descifrarlo? No. ¿Cuál ha sido tu opinión sobre Solving A858 y ver a la gente intentando desencriptar los mensajes que se han publicado? Esperábamos más resultados. Siguiendo con la pregunta anterior, ¿qué tan cerca hemos estado? ¿Estuvimos alguna vez cerca de descifrar algún patrón de publicaciones? ¿Alguna vez hemos encontrado la solución y la hemos ignorado? Se descifró una publicación hipercríptica, nadie se dio cuenta, salvo nosotros. ¿Puedes indicarnos dónde está esa publicación? No, el nombre de usuario, que era una mujer en el Reino Unido, ha sido eliminado desde entonces. ¿Se publicó aquí el método de descifrado? No, el usuario descifró nuestra publicación, eliminó la última línea, la cifró con nuestro método y la publicó como respuesta. Era la única en esa publicación. Según mis registros, esto fue hace más de 3 años. ¿Aún existe esa respuesta? No. ¿Esa persona descubrió el propósito del proyecto? No volvimos a saber nada más de ese nombre. ¿Significa esto que contactaron a la persona, ya que conocen el género y la ubicación de quien cifró su publicación? Ha llegado a una conclusión lógica basándose en la evidencia disponible. No podemos confirmar su suposición. Más tarde, otros usuarios intentarían contactar con esta mujer, pero nunca se supo nada más de ella. ¿Por qué cambiaste el formato de tus mensajes en 2011? Evolución del software. Publicaré una pregunta que probablemente ningún usuario habitual plantearía. ¿Por qué debería importarnos A858? ¿Qué beneficio obtendríamos al descifrar los mensajes, aparte de la diversión que podría generar si resolverlos se considera un juego? No podemos revelar el propósito. Tu participación es tu decisión. Anteriormente publicaste dibujos artísticos ASCII, tablas de números primos, etc. ¿Estabas bromeando? ¿Por qué? Las publicaciones codificadas están diseñadas para resolverse fácilmente. ¿Y los demás están cifrados mediante un cifrado más fuerte? Los demás mensajes no están pensados para resolverse fácilmente. A858 confirmó lo que muchos sospechaban, había 2 niveles de dificultad. Algunos estaban diseñados para ser resueltos fácilmente, mientras que otros estaban construidos con cifrados fuertes. Pero, ¿por qué harían esto? ¿Utilizas programas automatizados para generar publicaciones? Sí. Del 1 al 10, ¿qué tan difícil dirías que es descifrar tu código actual a juzgar por lo que has visto en este subreddit? 6 de 10. ¿Por qué borras el subreddit o lo haces privado de vez en cuando? Etapas. ¿Hay rompecabezas dentro de las publicaciones? Por ejemplo, en el rompecabezas del pastel de cumpleaños hay una línea de texto adicional. ¿Se trata de otro rompecabezas por resolver o de una pista sobre el proyecto? Eso sigue sin resolverse. ¿Por qué decidiste hacer este AMA después de todo este tiempo de estar en silencio? El público se estaba frustrando. Con esta respuesta quedó claro que A858 buscaba el interés de la gente. El AMA fue revelador. Gracias a este, los usuarios entendieron que había algo más grande detrás, una organización. Además, fue el momento más popular del caso gracias a que medios como Fox News y Daily Dot comenzaron a cubrirlo. Todas estas respuestas dieron a los usuarios un impulso de entusiasmo para seguir trabajando en una respuesta, y la comunidad volvió a centrarse en lo esencial, resolver el código. No pasó mucho tiempo hasta que se desencriptaron algunos de los mensajes. 2 de ellos contenían coordenadas que apuntaban a Corea del Norte. Debido a esto surgió una teoría. Todo formaba parte de un plan gigantesco vinculado a algún gobierno, y el subreddit A858 sería solo una pieza en una operación de contraespionaje. Pero, como en tantas otras, no era más que una teoría. Poco a poco el impulso fue perdiendo fuerza. Las respuestas habían sido emocionantes, pero no reveladoras. Los usuarios no consiguieron descifrar mucho más, y por primera vez, algunos empezaron a preguntarse si alguna vez habría un final. Entonces, llegó marzo de 2016. El 29 de ese mes, sin previo aviso, sin contexto, sin acompañamiento, en el subreddit A858 aparece un mensaje, corto, frío, definitivo. El proyecto A858 ha concluido. Puedes darte de baja. Eso fue todo. No hubo explicaciones, no hubo pistas, no hubo códigos finales, ni mensajes cifrados. Solo esa frase. Poco después, el subreddit fue puesto en modo privado. Nadie podía entrar, nadie podía comentar, nadie podía siquiera mirar. El acceso se cortó por completo. A858 había cerrado sus puertas. La reacción de la comunidad de Solving A858 fue inmediata. Confusión, incredulidad, decepción.
Algunos pensaron que podía tratarse de una última fase, un señuelo, otro giro más. En septiembre de ese mismo año apareció un mensaje. Provenía de un usuario llamado TeamW. Ese nombre no era nuevo. Ya había aparecido en publicaciones anteriores vinculadas a A858, y ahora hablaba en nombre del proyecto. El proyecto A858 ha terminado, gracias por sus esfuerzos para intentar resolver el rompecabezas que presenta el proyecto A858. Los miembros del equipo del proyecto A858 han sido reasignados. No habrá más publicaciones del proyecto A858 por parte de nuestro equipo. Pedimos disculpas porque la información disponible al público no es suficiente para resolver todos los enigmas pendientes. Alguna información ha sido omitida y otra permanece sin descubrir o malentendida. Pero debido a la información perdida, cualquier esfuerzo adicional para resolver A858 será en vano. Los moderadores de Solving A858 pueden confirmar que el usuario TeamWMod es un miembro del equipo del proyecto A858. No responderemos a ninguna pregunta en los comentarios ni por mensaje directo. Esta cuenta no será monitorizada después de las 13:00 del miércoles. En su publicación, TeamW agradeció a la comunidad por su esfuerzo, por los años de trabajo, por las teorías, por no rendirse. Para muchos fue suficiente. La mayoría de los miembros aceptaron el cierre como oficial. Y así terminó. Sin un ganador, sin un mensaje final, sin solución. A858 se apagó. Dejó atrás miles de mensajes, un puñado de respuestas, y una comunidad entera preguntándose qué fue todo eso realmente. Con el paso de los días, poco después del cierre definitivo, los moderadores de Solving A858 comenzaron a compartir lo que sabían. Detalles que habían guardado, fragmentos que no se habían dicho hasta ahora, porque si el juego había terminado, entonces al menos quedaba contar la historia, lo que estaba detrás, lo que nunca llegó a descifrarse. Uno de los moderadores de Solving A858 publicó una nota final. Introducción. Queridos compañeros moderadores, hace unos meses recibí un mensaje de A858. Ese fue el comienzo de un intercambio que ahora ha llegado a su fin. Prometí no publicar esta información, pero como verán, eso ya no tiene sentido. Intentaré dar un relato de los hechos como prueba de autenticidad. Hay capturas de pantalla de los mensajes que envié y recibí. A858, una mirada detrás del telón. 1. Todo comenzó con este extraño mensaje. 2. Junto con el primer mensaje recibí otro. En ese momento decidí responder, texto en verde. 3. Ese mismo día, un usuario de Reddit desconocido me dio oro. Oculté su nombre de usuario completo por ciertas razones, ya que todavía no quiero causar problemas. Resultó ser una de las personas detrás del enigma de A858. 4. Por supuesto, tenía muchas preguntas. 5. Aquí están las respuestas. 6. Después de que apareció la dirección de Dogecoin, lo contacté una vez más. Unos días después me informó de que ya no trabaja en el proyecto A858. Y eso fue todo, no hubo más contacto. Resumen. Supongo que tienen preguntas. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no mucho antes? ¿Y por qué no publicarlo para que todos lo vean? La respuesta es simple. Recibí respuestas de dos cuentas diferentes con W. Como pueden ver, él o ellos están suscritos a nuestro subreddit. Por eso no voy a publicar mi información directamente en Solving A858. Dejé en claro que no quiero que él o ella tenga problemas. Por eso oculté los nombres de usuario, aunque el canal esté cerrado y las personas detrás ya no estén en actividad. Después de recibir los primeros mensajes, el misterio de A858 perdió cierta magia. No es una estación de números, no es una línea intentando contactar a sus amigos, no es una conspiración, ni nada por el estilo. A la gente le pagan para llenar el subreddit con contenido para atraer atención. Y eso nos lleva a la pregunta, ¿por qué están haciendo esto? Y más aún, ¿qué vamos a hacer ahora? Pero ¿cuál fue la conversación que tuvo A858 con este usuario? Hola, solía trabajar con Mondragon. Él fundó el subreddit Solving A858. Hace unos 3 meses dejó la empresa en la que trabajábamos. Nadie sabe a dónde se fue, incluso dejó su apartamento con todas sus cosas. No conocía a su familia ni nada por el estilo, así que no sé si su desaparición tiene alguna explicación, pero noté que todas sus publicaciones en Reddit han sido eliminadas desde hace varios meses. ¿Has sabido algo de él? Solo me lo preguntaba, parece extraño. Hola mi amigo, espero que no te moleste que te llame así, pero he estado pensando en ti durante muchos meses, así que aquí estamos. Como podrás imaginar, estoy un poco emocionado en este momento. Son las 9 de la mañana de un domingo y de repente un misterio de internet se pone en contacto conmigo. Intentaré mantener la calma. Por supuesto que tengo muchas preguntas. Antes que nada, debo decirte que no tengo idea de dónde está Mondragon ni qué está haciendo. El último correo que recibí de él era sobre crear otro subreddit privado para resolver el secreto. Estaría muy agradecido si me dices cómo manejar la situación si soy la única persona con la que has contactado. Prometo ser discreto, no busco fama en internet, quiero entender. Así que hagámoslo con calma y bien, ¿de acuerdo? Sugiero que mantengamos el contacto si tú quieres. Gracias. Atentamente, K. Soy A858 por si no lo habías notado. Si estás de acuerdo en no decirle a nadie que te contacte directamente, puedo ayudarte a descifrar algunos de los códigos que he publicado a lo largo de los años. No puedes descifrarlos todos, y después de que anuncies al mundo, si quieres, que lograse descifrar algunos, voy a cambiar la forma en que los mensajes están cifrados.
De todos modos, me preguntaba si sabrías algo de Mondragon. Mondragon era otro moderador de Solving A858. Trabajaba aquí, pero luego desapareció. En realidad, él no sabía quién era A858. Yo sabía que era usuario del subreddit, así que le hablé del tema de pasada, fingiendo que no sabía nada. Espero no meterme en problemas por preguntar. No puedo decirte cómo descifrar todos los mensajes y de todos modos no querrías hacerlo, pero al menos puedo ayudarte a hacerte un poco más famoso en internet si quieres. Si no, seguiré publicando lo que me dicen que publique. ¿Cuánto de nuestra conversación quieres que se publique en Reddit? Nada, aunque me doy cuenta de que no tengo control sobre tus acciones, por eso te he suplicado que uses discreción. Por favor, entiende que cualquier publicación de nuestras interacciones probablemente causará el cierre inmediato del proyecto en su forma actual. ¿Es esto una amenaza o una advertencia? No fue ni una amenaza ni una advertencia. Fue una simple declaración de hechos. Rompí las reglas de mi trabajo al contactarte por accidente. Podría enfrentar medidas disciplinarias. Y como no sé qué están haciendo los otros miembros del proyecto, no puedo hablar por ellos. Pero sí sé que, como se indica en nuestro acuerdo, estarían molestos. Supongo que, considerando la naturaleza de nuestro acuerdo, querrían saber exactamente qué se dijo, lo que significa que probablemente querrían contactarte. No he revelado nuestro intercambio, así que supongo que eso demuestra quién soy y qué soy. Lo aprecio. Si esto es un juego, solo dame una pista. Me gustan los juegos y las apuestas, pero necesito entender las reglas. Estoy intentando mantener el interés en A858 para que los otros miembros del proyecto puedan hacer su trabajo. Sin espectadores, este proyecto terminaría. Estoy dispuesto a crear y publicar algunos acertijos resolubles si eso te interesa. Por cierto, hasta donde yo sé, mi proyecto no está conectado de ninguna forma con este otro rompecabezas de Reddit que se está discutiendo en Solving A858. Gracias de nuevo por el oro. Ha sido muy amable de tu parte gastar algo de dinero, pero ten en cuenta que no soy sobornable. No estás tratando con un improvisado cualquiera. En el espíritu del Reddit Gold ofrecí oro como muestra de agradecimiento por tu actividad en Reddit. Ciertamente espero que $6 no sean incentivo suficiente para violar tus principios. Espero haber respondido adecuadamente a tus preguntas. Poco tiempo después, el usuario AugenVieGimmel publicó el resto de la conversación. ¿Cómo se correlacionan las cuentas? Yo no opero la cuenta 9CB9, aunque forma parte del proyecto general. No me comunico con los miembros de 9CB9. Me pidieron que hiciera moderadores a 9CB9 en los 4 subreddits que creé y me hicieron moderador del subreddit de 9CB9. Soy libre de publicar en 9CB9, así como 9CB9 es libre de publicar en A858. ¿Por qué borras el contenido de vez en cuando? El proyecto tiene fases. Cuando una fase termina, el contenido se elimina. ¿Qué opinas de nuestros esfuerzos por resolver el misterio? ¿Te sientes amenazado? ¿Ofendido? ¿Divertido? Estoy haciendo mi trabajo. Nadie me ha indicado nunca que esté preocupado por los esfuerzos de otros usuarios de Reddit, y yo no me había preocupado hasta que accidentalmente me puse en contacto contigo. He intentado descifrar las publicaciones hechas por otros, y ni siquiera con las herramientas que tengo a mi disposición he podido lograrlo. No creo que estén preocupados. ¿Por qué yo? Te contacté porque eres moderador del subreddit Solving A858 y pensé que podrías tener contacto con mi ex compañero de trabajo que creó el subreddit que moderas. No pude localizarlo, me preocupó no poder contactarlo. Tenía la intención de contactarte desde otra cuenta, pero no me di cuenta de que estaba conectado como A858. Fue un error. Estoy intentando hacer control de daños por ese error. Eres el único usuario al que contacté. Aunque no he logrado contactar a Mondragon, he sabido que ya no usa Reddit y que se ha mudado. Mondragon no estuvo involucrado en este proyecto, pero se lo presenté sabiendo cuál era su conjunto de habilidades y que le interesaría mucho. Y así terminó la historia de A858. AugenVieGimmel explicó que A858 no le volvió a responder. Esa conversación cambió todo. A858 era un proyecto financiado por una empresa desconocida, con un propósito desconocido, incluso para quien estaba detrás del teclado. El propio contacto lo dijo claramente. Era un proyecto pagado por una compañía de la que no podía dar nombre. A él solo se le había contratado para diseñar y publicar acertijos de código, nada más. Solo debía publicar y seguir el protocolo. AugenVieGimmel también explicó que la mayoría de las publicaciones eran textos generados aleatoriamente, cifrados con métodos extremadamente difíciles y cambiantes. Es decir, incluso si se lograba descifrar, muchas veces el mensaje carecería de sentido claro. Al final llegó lo inevitable. La empresa decidió cortar la financiación, el proyecto fue cancelado, y el operador recibió la orden de cerrarlo todo. No habría reinicio, no habría una segunda fase. El juego había terminado. Aunque, como él mismo dijo, permanecía en su mayor parte sin resolverse. Y aunque todo esto parecía bastante definitivo, 2 años después apareció otra publicación titulada A858 ha vuelto a abrir. Parecía que A858 volvía a la vida. Se realizaron algunos cambios en el subreddit original. Se hizo público de nuevo y el usuario real, el que empezó todo, A858, fue eliminado. La comunidad se animó. Sin embargo, la emoción duró poco. Después de aproximadamente una semana, el subreddit volvió a hacerse privado y ha permanecido así desde entonces. Pero, al final, ¿qué fue el proyecto A858? Por un lado había una entidad detrás. No era un experimento personal, era una operación estructurada, un proyecto planificado, con inversión real, con personal, con estrategia. Por otro lado, nunca supimos qué buscaban exactamente. Una teoría repetida durante años sugería que A858 era una forma de reclutamiento encubierto.
Pero en este caso, algo no cuadraba. A diferencia de Cicada, que ofrecía desafíos claros, escalables y con una meta concreta, A858 era desordenado, frustrante, caótico, publicaba en exceso, borraba contenido sin avisar, confundía, y según algunos moderadores y usuarios, A858 no contactó a nadie. Otras teorías también aparecieron. La idea de que A858 era una especie de diario encriptado, o un archivo personal usando Reddit como almacenamiento clandestino. Quedó descartada. El propio moderador explicó que Reddit era demasiado inestable para usarse como base de datos, no tenía sentido. También fue descartada la idea de que todo era arte abstracto. No era arte, había mecánica, había reglas, era algo más. La teoría más aceptada por el público fue que los mensajes de A858 fueron hechos precisamente para no ser descifrados. Al equipo del proyecto original les pagaron para publicar acertijos y rompecabezas, pero ¿qué empresa haría esto? Según esta teoría, la organización quería a toda costa permanecer anónima, y pagó al equipo de moderadores para que el público pudiera probar la seguridad del cifrado de su software, con la esperanza de que no lograran descifrarlo. Fallando, la empresa estaría tranquila. Los usuarios, por lo tanto, habrían ayudado a demostrar la fiabilidad y el poder de su código. Una vez que la empresa se tranquilizó, habría cerrado todo. Esto explicaría por qué había dos códigos de códigos, algunos fáciles para mantener interesada a la gente y otros simplemente para no ser descifrados. Pero esto sigue siendo solo eso, una teoría. Este canal es nuevo y la idea es traer más historias así todas las semanas, así que si te gusta este tipo de contenido, suscríbete.